Continuamos entonces el desarrollo de nuestro programa académico con la doctora Ana Bianchi. Para mí es un honor presentar a la doctora Bianchi, quien no solamente es mi gran amiga y colega, sino también una de las mujeres más importantes en el mundo en el área de la medicina materno-fetal. La doctora Bianchi es médica ginecobstetra de la Universidad Nacional de Uruguay. Además es especialista en medicina materno-fetal del King's College en Londres. Fue directora del Servicio de Medicina del Fetal Hospital de Pereira en Rosell, Montevideo. Fue profesora de clínica de ginecotología en la UDAS y actualmente es directora del Centro de Diagnóstico Prenatal en Montevideo. Adicionalmente, la doctora Bianchi es miembro del Comité FIGO para parto pretérmino, vicepresidente de la Sociedad Mundial de Perinatología. Ana es miembro regular de la Academia Mundial de Perinatología y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Internacional del Feto como paciente. Director de la Ian Donald School para Latinoamérica, miembro de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, del Comité de Ultrasonido, del Comité de Medicina Materno-Perinatal. Podríamos quedarnos acá toda la tarde hablando del currículum florido de la doctora Ana Bianchi, pero hoy ella nos va a hablar acerca de cuál es el mejor momento para desembarazar el feto con restricción de crecimiento fetal. Ana, qué gusto tenerte con nosotros y nuevamente un honor. Gracias. No, muchas gracias a todos ustedes por poder que pueda participar en este evento tan importante. Gracias a ti, Saulo, por realmente hacer el esfuerzo de hacer estos eventos que traen a toda América Latina junto y que ven una problemática obstétrica que es tan importante como la restricción del crecimiento, pero otras más. Así que realmente los felicito por el esfuerzo que hacen porque no es fácil organizar estas cosas, además de trabajar todo el día. La verdad que muchas felicitaciones a todos. No sé si estoy compartiendo pantalla, si está correcto o no. Se ve muy bien, ya estamos listos. Perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, muy bueno. Yo pensaba ya que íbamos a tenerlo de parto, de restricción de crecimiento precoz y tardío, pero muy bueno todo lo que habló Edgar, que nos da realmente la importancia que tiene este tema, porque realmente acá en la restricción del crecimiento seguimos hablando por años, seguimos hablando porque no encontramos realmente cómo avanzar y cómo ir mejorando para que los pronósticos del recién nacido al nacer y a largo plazo sean lo mejor posible. Y acá tenemos toda la problemática materna, la problemática fetal y en el medio esa placenta que siempre nos trae tantos problemas. Y bueno, restricciones del crecimiento de causa materna, fetales y placentarias. Y bueno, este es un dilema que seguimos seguimos viendo, porque cómo resolverlo, cómo manejarlo, sabemos cómo vigilarlo, hemos encontrado las clasificaciones, y sin embargo todas las sociedades nos siguen planteando esta problemática si nos ponen sus guías, sus normas, y siempre tenemos alguna dificultad, no hay una, aparecen nuevos trials para poder estudiarlos, para poder ir avanzando en los momentos de interrupción del embarazo y de la mejor calidad, el balance adecuado entre sacar un feto que aún no tenga ninguna alteración o aquel que después va a tener trastornos a largo plazo. Los pequeños para la edad gestacional, qué grado de restricciones tienen. O sea, aún tenemos una gran cantidad de dilemas en este tema de restricción de crecimiento, que es uno de los grandes síndromes obstétricos. Bueno, para hablarles, no voy a hablar del Delphi, que supongo que ya lo van a hablar después, pero ustedes saben que hay una cantidad de trials que se han realizado para ver qué podíamos hacer, si parto de pretérmino, si podíamos esperar, finalizar antes, la balanza entre la prematurez y el momento oportuno, el Digital Trial, que nos habla de la inducción del parto versus el tratamiento expectante. Ver y ver nosotros de poder, porque no todas las unidades acá neonatales en América Latina son como las que dice Edgar. Nosotros no podemos recibir fetos de 26 semanas y de 24 menos. Y vemos que aún de 38 semanas hay un alto índice que ingresan a unidades neonatales. No todos los hospitales nuestros en América Latina tienen unidades neonatales preparadas para recibir estos fetos, y tenemos que
saber que la restricción del crecimiento tiene un grado de hipoxia y acidosis que a veces hace que el parto tenga una tolerancia más baja, por lo tanto asciende el número de cesáreas muchas veces porque nos asustamos y no hacemos una correcta valoración y terminamos los embarazos antes. Mucho entusiasmo tenemos esperando el resultado del Everest Trial, donde vamos a ver cómo pueden mejorar esa función placentaria. Terapias génicas que pueden aumentarnos el factor de crecimiento endotelial, mejorando la angiogénesis, la vasodilatación, inhibir el FLT1, mejorar los marcadores de disfunción endotelial, o sea que tenemos una gran esperanza de que en este trial podamos encontrar algunas soluciones para estas placentas actualmente. Así que bueno, saben la época del Truffle 1, el Truffle 2, de 32, 37 semanas. Y bueno, en esta etapa de revolución de Truffle, ver que los marcadores para nosotros importantes para tomar la resolución es el ductus venoso alterado y no esperar que tengamos alteraciones cardiotocográficas y ductus venoso y tratar de hacer normas en nuestros hospitales, normas y guías para hacer un correcto y un buen manejo de estos fetos y que sea totalmente con normas que puedan tener cada uno en su hospital. Allí ya se habló de la importancia del ductus venoso, la relación umbilico-cerebral, la asociación que tiene el aumento, el percentil 95 de la mortalidad perinatal, de lo que es el flujo reverso, la onda atrial ausente, etcétera, la importancia que tiene cuando más tenemos fetos con restricciones precoces y muy importantes para poder tomar la decisión porque están en el límite de la viabilidad para nuestras unidades neonatales, además de las secuelas que pueden tener a largo plazo. Entonces, nosotros sabemos que un feto de 24 o 28 semanas, cada día que nosotros lo tengamos, va a disminuir su mortalidad en un 2%. Cuando estamos de 28 y 30 semanas, el incremento diario de sobrevida va a ser de un 0,7%. 30 semanas en adelante, la sobrevida neonatal es de un 90% y las complicaciones nos disminuyen un 35%. Después de las 34 semanas va a disminuir a un 10%. La importancia nuestra es de tener un buen equipo multicéntrico y de neonatólogos para ir trabajando en conjunto e ir viendo los resultados que podemos ir obteniendo. Entre 34 y 38 semanas son admitidos en unidades neonatales, pero hay un reducido riesgo de complicaciones. Y también saber que los pequeños para edad gestacional que tengan más de 38 semanas, estos nos van a presentar un riesgo a nosotros de óbito fetal que va a ir aumentando cada semana. Por lo tanto, según la semana, la edad gestacional, tenemos que evaluar cada caso y con los patrones de control y de monitoreo fetal. ¿Qué método importante tenemos que traer nosotros? Es el cardiotocograma fetal. Evaluar nuestras restricciones del crecimiento. Sabemos que hay una gran problemática porque hay una gran variabilidad inter e intraobservador en su interpretación. Por lo tanto, hay que entrenar a nuestros residentes o nuestros médicos a hacer una correcta evaluación del cardiotocograma fetal y poder utilizarlo. Ver las desaceleraciones espontáneas, variabilidad si está disminuida, pero siempre sabemos que hay un alto índice de falsos positivos. Nosotros no tenemos el computarizado que hace una interpretación mucho más objetiva, sobre todo de la variabilidad a corto plazo, que presenta un valor similar al flujo reverso en el ductus venoso, como predictor de muerte fetal. ¿Por qué les quiero mostrar todas las herramientas que tenemos que utilizar para poder utilizarlas después y determinar el momento preciso de interrupción del embarazo?
Nosotros si tenemos no utilizamos el cardiotocograma basal, si contamos en las restricciones con Doppler y el computarizado. Pero creo que la mayoría de los países de América Latina no cuentan con el ecocardiograma computarizado. Si tenemos repetidas desaceleraciones, un patrón sinusoidal, ausencia de virilidad, con repetidas desaceleraciones tardías, bradicardia fetal, que va a predecir a la acidemia. Cuando usamos el computarizado, además, vemos que hay las variaciones de corto plazo, de 2 a 6 milímetros, está por debajo del percentil 5 para la edad gestacional. Hay que realizar la realización del parto por su fuerte asociación con acidemia fetal. A partir de las 29 podemos llegar a 3.0. Pero es un factor que nosotros si tenemos para poder hacer una correcta valoración del cardiotocograma y del computarizado, nos va a permitir a nosotros hacer una mejor evaluación de cómo está la salud de esa restricción del crecimiento. No se olviden que están las guías de FIGO, que FIGO armó el consenso de guías de intraparto fetal, de monitorización. Ténganlas presentes porque estas guías están muy detalladas de lo que habla de la dificultad y la valoración y ver los signos de alarma que nos pueden dar estos fetos cuando le realizamos estos estudios. Entonces vamos a ir buscando los patrones de la frecuencia cardíaca fetal en variabilidad, que es un predictor de la hipoxia fetal, y por supuesto lo vamos a ir correlacionando con además el uso del Doppler. Son ambas herramientas que nos permiten evaluar la salud del feto. Entonces, ¿cómo vamos a ir monitorizando nuestros fetos? Uno simple, un marcador simple son los movimientos fetales, que además no tienen ningún costo. Los movimientos fetales, menor de 10 en 2 horas, y después vamos a ver las recomendaciones que nos hace FIGO con respecto a estas herramientas, cómo utilizarlas y ver qué aporte nos dan. La otra es el perfil biofísico. Yo sé que se ha pasado mucho de uso, después no lo hemos usado, pero está en las normas de evaluación del feto con restricción del crecimiento, ver que si hacemos 30 minutos de perfil biofísico y tenemos un score de 0 a 2, o en 60 minutos tenemos un score de 4, nos va a indicar que el pH de ese bebé está comprometido. Por supuesto que no estamos evaluando el feto con una sola herramienta, lo estamos evaluando en global. Sabemos que no se han realizado trials de perfil biofísico, pero cuando tenemos alteraciones en el monitoreo o en el Doppler, en esos que están borderline, que el Doppler aún no está alterado, es un pequeño pelado gestacional y queremos evaluarlo porque hay una disminución de líquido, no está creciendo y sin embargo el patrón de Doppler es normal, podemos agregar un perfil biofísico y por supuesto el cardiotocograma. El Doppler arteriombilical, por supuesto, con flujo reverso, tiene una mortalidad más del 19% a las 30 semanas, que es una mortalidad mucho más alta que la que tendría el feto si nosotros interrumpiéramos el embarazo a esa altura. Bueno, ¿qué hacemos? El manejo expectante versus terminación del embarazo y cuándo tomamos estas decisiones. Tenemos que, porque hoy día están todos los residentes con las calculadoras y miran y suponen los valores, pero en realidad tenemos que ver la individualización de cada caso, ver la edad gestacional, el deseo de los padres y las políticas locales que tengan ustedes en cada hospital, cada unidad neonatológica con la maternidad, funcionando con un equipo multicéntrico que trabajen en conjunto con las restricciones del crecimiento. Y por supuesto también ver qué pasa con las distintas edades gestacionales, porque hablaba recién Edgar de 26, 25, que está en el límite de la periviabilidad. Para nosotros es absolutamente imposible que podamos tener fetos de 25 semanas, 26 semanas, que sean menores de 500 gramos. Entonces, eso habla que tenemos que tener un consenso, tenemos que hablar con los padres, tenemos que hablar con las políticas que tenemos, nuestras de salud, nuestras guías, y poder ir evaluando cada edad gestacional qué es lo que está pasando.
Por supuesto que hay indicaciones independientes de la edad gestacional que tenemos que interrumpir un embarazo. Si nosotros tenemos una preeclampsia, todas las restricciones del crecimiento de causa materna y preeclampsia con síndrome HELP, o tenemos en el cardiotocográfico, tenemos desaceleraciones, ritmo sinusoidal, ausencia de variabilidad, desaceleraciones presentes, un perfil biofísico bajo y por supuesto alteraciones en el Doppler o no, pero ya con esos elementos a cualquier edad gestacional tenemos que interrumpir el embarazo. Si no, tenemos que ir manejando el feto con todos estos parámetros de controles que tenemos que realizar y ver un estado individual de cómo está la madre, el Doppler, cómo se encuentra umbilical, la relación cerebro-placentaria, el ductus venoso, perfil biofísico y el computarizado, si lo tenemos, el cardiotocograma o si no, el normal. Y ahí poder establecer nosotros la interrupción del embarazo. La cesárea puede estar indicado en casos severísimos, si tenemos una madre con un síndrome HELP, con una preeclampsia y tenemos una restricción del crecimiento por una causa materna, por supuesto que ahí podría estar una cesárea. Pero la cesárea, la restricción del crecimiento, no es una indicación de cesárea. Ahí nosotros estamos aumentando otra de las grandes patologías maternas que tenemos después, que es la placenta sácreta, los síndromes hemorrágicos que tanto tenemos que evitar. El parto vaginal se realiza prácticamente el 80% de los embarazos pequeños para la edad gestacional, que tengan Doppler normal, toleran perfectamente un parto vaginal controlado, monitorizado, sin ningún problema. La restricción del crecimiento tardío, que no tenga ningún factor agregado, digamos que no haya factor materno o que no tengamos alteraciones en el Doppler drásticas, como recién nos decía Edgar, a nosotros realmente toleran perfectamente una inducción de parto. Bueno, y acá les voy a hablar más de las etapas, para las distintas etapas que nos ha planteado el consenso del grupo de FIGO. ¿Qué recomendaciones nos hacen ellos? De cómo manejar nosotros estos embarazos. Porque yo creo que si nosotros los manejamos de adecuada manera, calmamente y haciendo una correcta evaluación, vamos a tomar una decisión correcta en el momento. Ver los movimientos fetales es un método simple y no costoso. Para nosotros que tenemos que disminuir la restricción de crecimiento, que en muchos centros ni siquiera tienen cardiotocogramas, no hablo de las grandes ciudades, hay una gran desigualdad en la medicina fetal y la evaluación de los fetos en nuestros países, lo que es la capital, los centros universitarios y lo que es en la campaña, lo que es afuera en centros urbanos. Por lo tanto, tenemos que entrenar que usen métodos también que puedan ser sin costo y de fácil evaluación. La vigilancia de los embarazos con restricción de crecimiento tiene que tener un protocolo basado en la combinación de exámenes físicos, como decíamos recién, cardiotocograma, el computarizado, perfil biofísico y los parámetros Doppler. La arteria umbilical y todos los parámetros Doppler que ustedes saben. Y según esos parámetros podemos determinar la vía del parto y una correcta inducción de parto si no hay un flujo reverso en la arteria umbilical o en el ductus venoso. La restricción del crecimiento tardía, el Doppler ya lo sabemos, de ACM, el radio, informan sobre el deterioro fetal. Cuarto, indicaciones de terminación del embarazo que pueden estar independientes de la gestacional, como decíamos, porque van a depender de las alteraciones. Si nosotros tenemos un feto a las 28 semanas de embarazo, pero que tiene un flujo reverso, que tiene un índice cerebroplacentario alterado, un ductus venoso reverso, alteraciones, no importa la edad gestacional, vamos a tener que tomar una conducta activa o una alteración en la madre, HELP o alguna otra repercusión que tenga la salud materna. Los pequeños para la edad gestacional, que ahí venimos en la etapa que tanto nos complica. Cuando salimos de la periviabilidad, que estamos en las 29, 33 semanas de embarazo, 34 semanas de embarazo, y tenemos pequeños para la edad gestacional que están en percentiles 3, percentil 9, sin otras anormalidades.
El parto puede llegar perfectamente hasta 37, 39 semanas. Si nosotros los controlamos, hacemos nuestros patrones de control de Doppler arteria umbilical, de ACM, cada 1 o 2 semanas. Y además le agregamos el cardiotocograma y perfil biofísico 1 a 2 veces por semana para hacer una correcta evaluación. Si es muy severo el pequeño aparato gestacional, que estamos en un percentil 3, no tiene anormalidades asociado, el parto puede llegar hasta las 36, 38 semanas, pero siempre que lo controlemos con nuestras herramientas que tenemos 1 a 2 veces por semana y también con los monitoreos y perfil biofísico 1 a 2 veces por semana. Pero podemos llegar a realizar el parto a las 36, 38 semanas de gestación, según nuestros controles que vamos realizando. 7. Los casos de restricción de crecimiento con alteraciones precoces en el Doppler. O tenemos anormalidades, vemos oligoamnios, o por supuesto preeclampsia, no hay un crecimiento fetal, está estancado, el próximo control sigue con el mismo, una restricción importante. El parto podemos referirlo a 34 o 37 semanas, siempre y cuando nuestros controles con Doppler, 1 o 2 veces por semana y 2 veces por semana de monitorización y perfil biofísico sean adecuados y lo permitan, y no tengamos patrones que tenemos que interrumpir el embarazo. Después tenemos restricciones de crecimiento con Doppler arteria umbilical con ausencia del flujo diastólico. Ahí se nos presenta. El parto podemos llegarlo hasta las 32 semanas, siempre y cuando tengamos los controles, no llegamos, no haya un flujo reverso, tengamos una ausencia de diástole, control con monitorización, cardiocotograma, perfil biofísico, y 1 a 2 veces por día, y Doppler 3 veces por semana, y lo tengamos controlado para ver cómo funciona y poder llegar así a las 32 semanas de embarazo. En caso con restricciones, con Doppler arteria umbilical, con flujo reverso, parto debe referirse ya a las 30 semanas, control con Doppler diario, perfil biofísico y cardiotocograma 2 veces por día, y bueno, ver si se puede llegar a las 30 semanas de embarazo, si es que se puede, porque estos parámetros de control lo permiten. En casos con Doppler en ductus venoso anormal, el parto debe recomendarse entre 26 y 30 semanas. El tiempo de finalización debe valorarse según las condiciones locales de las unidades nuestro. Los controlamos con cardiocotograma, perfil biofísico 2 veces diario y Doppler diarios. Antes de las 26 semanas es una decisión que tenemos que tomar con el equipo de neonatólogos y los padres, porque en muchos centros, por lo menos para nosotros, es un límite de viabilidad que no lo estamos logrando y que tenemos muchas consecuencias de estos prematuros, y tenemos que advertir a los padres de estas situaciones. La restricción del crecimiento aislado no es una indicación de cesárea. Nosotros vemos que con patrón de Doppler que no tiene ausencia de diástole, con patrón de Doppler que aceptables, que con monitoreos normales, porque es una restricción, le hacen cesárea. No es una indicación de cesárea. La decisión de cesárea debe ser considerada solamente en el precoz, porque tenemos una causa materna, porque sabemos que el precoz es por una causa vascular, fundamentalmente basado en la preeclampsia y todas las alteraciones como el síndrome HELP. La restricción de crecimiento con arteria umbilical con flujo diastólico ausente o reverso, estos ductos venosos anormales, con alteraciones del perfil biofísico anormal o indicaciones maternas, estas sí son contraindicaciones para el parto vaginal. Estas serían las condiciones que no nos permitiría realizar un parto vaginal. Diástole ausente o reversa, ductus venoso anormal, alteraciones en el cardiotocograma, en el perfil biofísico o toda la patología materna. En ausencia de estas condiciones, la inducción del parto debe ser realizada.
partos de fetos con restricción del crecimiento deben nacer en centros hospitalarios con unidades neonatales, con cuidados que permitan la monitorización fetal durante el trabajo de parto, que permitan la realización de una cesárea de urgencia, que no siempre sucede en muchos centros fuera de las capitales. La placenta tenemos que enviar la anatomía patológica. Nos puede dar una información sumamente importante y aconsejar a estos padres para los futuros embarazos y ver qué causa y cómo estaba funcionando esta placenta. El capítulo de la administración de corticoides. La administración de corticoides en las restricciones de crecimiento debe seguir el protocolo que siguen todos los embarazos. El grupo FIGO, nuestro grupo de parto de pretérmino, acaba de presentar en el Congreso las semanas pasadas o la anterior, lo que son las normas de la utilización del uso de corticoides. ¿Por qué? Porque vemos que a veces tenemos fetos de 28 semanas, pequeño paladar gestacional con Doppler normal, con líquido normal, con perfil biofísico normal, cardiotocograma normal, sin que haya una interrupción a corto plazo antes de los 7-10 días, y sin embargo ya se empieza con corticoides. La administración de corticoides tiene que seguir el protocolo de cualquier otro embarazo. Y sí, estas restricciones, monitorizarlos cuando le damos corticoides en fetos que tengan restricciones severas para ver si hay alguna alteración en el Doppler. La administración de sulfato de magnesio como neuroprotección en fetos de restricción de crecimiento también tiene que seguir los mismos protocolos para todos los embarazos. Y por supuesto no tenemos un tratamiento aprobado para la restricción del crecimiento actualmente, lamentablemente. Yo quería terminar, porque pensé que Edgar venía después, la importancia de estos cambios hemodinámicos progresivos que hay, y nosotros también estamos trabajando justamente en lo que es la función cardíaca central. Hace ya tiempo que estamos evaluando, sobre todo en los pequeños paladar gestacional, cómo puede haber esos cambios periféricos y nos van llevando a los cambios de la función cardíaca. Lo estamos realizando para pequeños paladar gestacional y en fetos de madres diabéticas, para ir viendo qué está pasando en estos fetos, cómo está el rendimiento miocárdico, cómo está la función para poder predecir si estos pequeños paladar gestacional van a ser restricciones del crecimiento tardía, qué grado de hipoxia tienen o no. Y bueno, yo no voy a entrar en todo esto porque yo solo quería darle entrada a Edgar para que iba a hablar de todo esto, pero sí, nosotros estamos realizando strain aquí, estamos realizando strain al corazón fetal, es muy simple para realizar, es una herramienta que estamos utilizando en cardiología pediátrica, que la pasamos al feto, y nos están a nosotros midiendo la velocidad del tejido miocárdico, nos está permitiendo cuantificar la funcionalidad del ventrículo y las distintas ondas, y creo son independientes del ángulo, son fáciles de hacer una evaluación de toda la contractilidad del músculo cardíaco, y bueno, tenemos muchas esperanzas y estamos evaluando cómo está la función cardiológica. A esta altura tenemos como 80 fetos estudiados, haciéndoles pequeños paladar gestacional, cómo se van comportando para ver si podemos captar aquellos que van a hacer una restricción de crecimiento más importante, severa, y se van a transformar al final del embarazo. Entonces vamos evaluándolo con strain fetal, ver toda la contractilidad miocárdica. Nos ha aportado más que el Doppler tisular, realmente, tal vez porque no lo sepamos manejar el Doppler tisular como un cardiólogo, pero el strain nos está dando la gráfica de contractilidad y nos ha dado sorpresas, sobre todo en las madres diabéticas, la contractilidad del músculo, que a veces lo veíamos hipertrofia y les hacíamos ecocardiograma, nos está dando la evaluación de la posibilidad de qué bien se contrae ese corazón a pesar de a veces ser hipertrófico en estas madres. Tenemos grandes esperanzas en esta evaluación, y por lo menos es una línea de investigación que creo que deberíamos profundizar para ver cómo más podemos apoyar a estas restricciones del crecimiento precoz y tardío. Entonces, acá resumiendo sin las partes intermedias, el eje central para nosotros es el equilibrio entre la mortalidad intrauterina, secuelas y prematuridad,
y las edades gestacionales extremas, es necesario considerar la expectativa de los padres, qué es lo que está pasando con un adecuado servicio neonatológico. Las que tenemos en el medio, nosotros tenemos que evaluarlas con todas las herramientas que tenemos y poder tomar la interrupción del embarazo adecuadamente, y piensen bien claro que la restricción del crecimiento intrauterino no es indicación de cesárea si los patrones Doppler no son graves y lo permiten. Muchas gracias para ustedes. Muchas gracias, Ana, por tu fabulosa intervención. Creo que nos ha quedado muy claro definir desde el punto de vista de la evidencia cuándo debemos tomar decisiones oportunas que favorezcan nuestros resultados perinatales.